Buenos días muchachos, a continuación vamos a revisar una introducción general al diseño de experimentos y a la metodología Taguchi. Con esta presentación el objetivo es darles los conceptos más importantes y relevantes dentro de estos dos tópicos. Dentro de lo que es la estadística aplicada, un grupo importante son los diseños factoriales. Los diseños factoriales tienen una aplicación en la mecánica, en la medicina, en la agricultura, en la ciencia y en muchas otras áreas. Para ejemplificarles, les mostraré el ejemplo de aplicación número 1, en el cual se lleva a cabo una reacción a través de los reactivos A más B se produce C más D más E. Esta reacción se lleva a cabo dentro de lo que viene siendo un reactor y bueno, pues tenemos los reactivos A más B como variables de entrada. Tenemos factores no controlables como la temperatura o la humedad del exterior del reactor. Y también tenemos variables que podemos controlar como es la temperatura, la presión y el tiempo. Generalmente estas variables sin problema las podemos controlar. Tenemos la variable de salida que viene siendo el rendimiento. Importante mencionarles que no solamente existe una variable de salida, sino que pueden existir varias. En este caso, por ejemplo, podemos ver que tenemos el rendimiento de C más el rendimiento de D más el rendimiento de E. Por tanto, tenemos tres variables de salida, el cual el objetivo puede ser maximizar, minimizar o lograr un valor nominal. Maximizar el rendimiento de C pudiera ser un objetivo, mientras que minimizamos el rendimiento de D porque puede ser un producto no deseado, y podemos desear también un valor nominal del 50% del rendimiento de E. Dentro de este ejemplo de aplicación, entonces, resumiendo las variables, tenemos temperaturas, presión, tiempo y tenemos una reacción que está sucediendo. La temperatura la tenemos a dos niveles. Esto quiere decir que la tenemos a 25 y a 40 grados. Es decir, la podemos mover en un rango de 25 hasta 40 y hemos decidido optar por tener nuestro primer nivel a 25 y nuestro segundo nivel a 40. La presión la podemos manipular a una atmósfera, a 1.5 atmósferas, a 1.75. Es decir, tenemos tres niveles. El tiempo lo podemos manipular a 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos o 120 minutos. Y bueno, tenemos la reacción en la que nosotros pudimos controlar las cantidades del reactivo A, del reactivo B, para producir C más D a C. Viéndolo ahora de otra forma, vemos que la temperatura tenemos dos niveles, a lo cual hemos decidido llamarle X1, donde los niveles también pueden ser codificados como 1 y 2, representando el valor del primer nivel con un 1 que hace referencia a 25 grados centígrados y el segundo nivel hace referencia a los 40 grados centígrados. La presión la tenemos a tres niveles, 1, 2, 3, representando nuevamente para el primer nivel una atmósfera, para el segundo nivel 1.5 atmósferas y para el tercer nivel 1.75 atmósferas. El tiempo lo tenemos a 4 niveles y tenemos tres variables de respuesta que son el rendimiento de C, el rendimiento de D, el rendimiento de E, y les vamos a llamar Y1, Y2 y Y3. Entonces, como ahora podemos ver, ya lo tenemos todo transformado a variables. Tenemos X1, X2, X3 y tenemos de Y1 a Y3. Esto lo vamos a representar a través de una matriz en el cual el número de corridas o el número de combinaciones totales de los niveles va a ser calculado a través del producto de los niveles de cada factor. Es decir, la temperatura tiene dos niveles, estos dos niveles corresponden a la temperatura. Estos tres corresponden a la presión y estos cuatro corresponden al tiempo.
y vamos a hacer una multiplicatoria que sería 2 por 3, 6, por 4, 24. Entonces vamos a tener 24 combinaciones diferentes de los niveles para estos factores. La temperatura la vamos a poner en la posición número 2 de la matriz, la presión, el tiempo. Adicional vamos a tener los rendimientos de cada uno de los reactivos. Visto de otra forma, entonces vamos a tener una matriz con 24 corridas diferentes. Aquí quiero hacer un paréntesis y platicarles un poquito acerca del orden de Yates. El orden de Yates es una manera de acomodar los niveles dentro de esta matriz de manera tal que nos garantice que todas las combinaciones van a ser diferentes, y para hacerlo entonces vamos a recurrir primero al primer factor, la temperatura. Dice, tengo dos niveles 1 y 2, entonces se la acomodo en el orden de Y. Dice que primero debemos de colocar el valor del primer nivel seguido del segundo nivel, y así sucesivamente durante toda la matriz. Entonces 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y así sucesivamente. Luego vamos a recurrir al segundo factor, que es la presión. En este caso, el orden de Yates dice que debemos de repetir el número de veces del factor anterior cada uno de los niveles. Entonces aquí tenemos presión, tenemos 3 niveles, el número de veces del factor niveles del factor anterior es 1, 2, entonces tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, y otra vez repetimos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, y así sucesivamente. Ahora vamos con el tercer factor, que es el tiempo. El tiempo tiene 4 niveles. Entonces ahora tenemos 2 por 3, 6. El número de veces que debe de aparecer el primer factor en la fila número 4 es 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el primer factor. Luego 6 veces el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego 6 veces el tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces el cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con esto entonces estamos asegurando que toda esta matriz tiene las combinaciones de niveles para estos tres factores. Cuando hablamos de un diseño factorial completo, bueno, pues estaríamos hablando de hacer las 24 corridas, que son los diseños clásicos. Sin embargo, hay una estrategia, y esta estrategia es con la intención de reducir los costos, y es tomar solamente una cierta cantidad de corridas del total del diseño. Aquí, para ejemplificarlo, le estoy poniendo el diseño completo que anteriormente formamos, y estoy haciendo una selección de corridas a través de ese diseño. Pero bueno, esa selección de corridas no es cosa fácil, porque esas corridas, cuando se conjuntan, deben de tener dos propiedades muy importantes, que son el balance y la ortogonalidad. Estas propiedades tan importantes nos permiten conocer cada una de la influencia que tienen los factores sobre la variable de respuesta. Ahorita más adelante les voy a platicar acerca de estas dos características a detalle. Bien, ¿por qué se utiliza esta parte de fraccionar o solamente tomar un segmento de la matriz? Pues bueno, porque al incrementarse el número de niveles y factores, pues tienden a crecer estos diseños, se hacen grandísimos. Entonces el costo de experimentación pues también se hace muy caro. Además de que, bueno, permiten conocer no solamente efectos principales, sino interacciones dobles, triples y pues de un mayor, vamos a decir, nivel de interacción. Una parte importante también es comentarles que, bueno, estos experimentos se fraccionan. ¿Por qué? Se fraccionan con una estrategia de detección o de screening. Es decir, si yo tengo muchas variables que quiero estudiar, aquí por ejemplo les puse 7 variables que quiero estudiar. Quiero saber cómo influye A, B, C, D, E, F y G en la variable de respuesta. Esos experimentos de detección o screening me ayudan a detectar solamente aquellos efectos que tienen influencia sobre la variable de respuesta, lo que permite entonces no destinar un presupuesto a la experimentación de aquellos efectos que no
tienen influencia sobre la variable de respuesta. Aquí, por ejemplo, de 7, solamente 3 tenían influencia. Si el experimentador hubiese decidido estudiar a detalle o estudiar el factorial completo, hubiera sido un desperdicio de dinero. ¿Por qué? Porque únicamente 3 factores son los que tienen influencia sobre dicha variable. Ahora un ejemplo de aplicación 2 quiero mostrarles, y este deben de recordar porque este lo vimos en clase. Es mi variable de respuesta es incrementar el peso, ¿sí?, en el pollo de granja, y entonces voy a tener varias variables que van a influir. Entre ellas va a ser el sexado, al cual estoy llamando factor A. El sexado puede tener dos niveles, o va a ser hembra o va a ser macho. Otro factor puede ser el tipo de confinamiento, o lo voy a tener suelto, ¿sí?, o lo voy a tener encerrado y confinado en una jaula. El factor 3 puede ser la temperatura de crianza, o lo voy a tener a una temperatura templada o lo voy a tener a una temperatura calurosa. Dos niveles. El factor 4 puede ser el fotoperiodo, es decir, yo le voy a dejar comida al animalito todo el día para que él coma cada vez que le dé apetito, o voy a poner luz para que él ingiera sus alimentos nada más en ciertos horarios. Entonces, dos niveles otra vez. Un quinto factor es qué tipo de hormona voy a utilizar en el animalito. Voy a utilizar la hormona A, la B o la C. Y también la parte del alimento. ¿Qué alimento le voy a dar? ¿Le voy a dar de comer soya, sorgo, trigo o tal vez avena? Entonces, como podemos ver, en este caso tenemos 6 factores, en el que 4 de ellos son de dos niveles. Uno de ellos es de 3 y uno de 4, lo que me lleva, así como investigador quisiera hacer el diseño factorial completo, pues me llevaría a 192 corridas. Sin embargo, pues mi objetivo no es destinar todo el presupuesto disponible para conocer estos factores, pues pudiese ser que varios de estos factores no fueran influyentes sobre la variable de respuesta, y luego yo ocupara ese presupuesto, ¿sí?, para conocer más a detalle otro factor. Entonces, una alternativa importante en estos casos es aplicación de un diseño de screening. Aquí nuevamente les presento la matriz, cómo quedaría. Vemos los factores, tenemos 4, tenemos sexo macho hembra, confinamiento jaula corral. Eso es como un resumen de lo que les platiqué anteriormente a detalle. Y bueno, la codificación de cada una de las variables, temperaturas de 28 y 34 grados, fotoperiodo de 14 horas o de 23, las hormonas voy a utilizar la marca X, Y, Z, el alimento utilizo la fórmula 1, la 2, la 3 o la 4, y bueno, eso me lleva a tener una matriz de 192 corridas, donde nuevamente se aplicó el orden de Yates para darle el acomodo a cada uno de estos niveles de los factores. Y bueno, si habláramos de que cada una cuesta 1000 pesos, serían 192,000 pesos. Pero si yo les dijera que a través de una técnica de selección de corridas, ustedes pueden hacer nada más 24, 48 o 96 diseños, pues estarían ahorrando cerca de la mitad, un cuarto, un medio, perdón, estarían ahorrando, si son 196,000 pesos, si hicieran 24, están ahorrando más de 150,000 pesos. Balance. Ok, a continuación vamos a hablar de las dos propiedades que les platicaba hace un ratito. El balance. El balance para un diseño se define de la siguiente manera. Dice, un diseño está balanceado cuando los diferentes niveles de cada factor se muestran el mismo número de veces dentro de cada factor. ¿Esto quiere decir? Esto quiere decir que si yo tengo una matriz de diseño y volteo a ver cada una
de las filas que representan mis factores, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que, por ejemplo, el nivel 1, dentro de lo que es el factor A, se presenta 1, 2, 3, 4 veces. El nivel 2, 1, 2, 3, 4 veces. Eso se refiere a que está balanceado. Es decir, los niveles se presentan el mismo número de veces. 1, 2, 3, 4. El 3 también se presenta 4 veces. Bueno, enseguida les voy a mostrar un segmento balanceado y un segmento no balanceado. La parte de balance pues se las expliqué con pero ahora voy a ir en este pequeño segmento. Y dice, de esta matriz de diseño estoy tomando un segmento de tu matriz, ¿sí? Y veo que está balanceado el factor A. ¿Por qué? Porque el nivel 1 se presenta 2 veces, el nivel 2 se presenta 2 veces y el nivel 3 se presenta 2 veces. ¿Qué pasa con los niveles del factor B? A se presenta el 1 3 veces, una frecuencia de 3 veces, se presenta el 2, una frecuencia de 2 veces, quiere decir que el 1 se presenta 3 veces, el 2 se presenta 3 veces, por tanto está balanceado. ¿Qué pasa con C? Igual se presenta 3 veces y de este lado lo vemos que se presenta 2 veces. Aquí existe un tema de correlación, se los voy a adelantar un poquito. Aquí podemos ver que los niveles de B son iguales a los niveles de C, por tanto esta fracción estará correlacionada y no será ortogonal. En un momento más les platicaré qué es ortogonal. Bien, con colorcitos, lo mismo que les platiqué, para mostrarles cada uno de los niveles de los factores. Y bueno, dice, esta matriz cumple con el balance, aunque no cumple con la ortogonalidad, ya les adelanté. Luego, el segmento desbalanceado. ¿Qué pasa con C? C nada más estás evaluando para el primer nivel, te estás olvidando del segundo nivel. Por tanto, ¿sí? El 1 aparece 6 veces, pero el 2 aparece 0 veces, entonces esto no está balanceado. Esta fracción no está balanceada. Ortogonalidad. Ortogonalidad nos dice que un diseño es ortogonal cuando es igual la cantidad de veces que el nivel de un factor es comparado con todos los niveles del resto de los factores. Es decir, nuevamente voy a traer una matriz ortogonal que está compuesta por dos factores A y B, en el que el primero tiene 3 niveles y el segundo tiene 2. Está formada esta matriz completa entonces por 6 corridas. Voy a tomar los niveles del factor A y puedo ver que el nivel 1 está siendo comparado con el nivel 1 y el nivel 2 de B. El nivel 2 de A está siendo comparado con el nivel 1 y 2 de B. Y el nivel 3 de A está siendo comparado con el nivel 1 y 2 de B. Ahora, A es ortogonal. ¿Qué pasa con B? El nivel 1 de B está siendo comparado con los niveles 1, 2 y 3 de A, mientras que el nivel 2 está siendo comparado con los niveles 1, 2 y 3 de A. Entonces B es ortogonal. Cuando una matriz no es ortogonal, tenemos lo siguiente. Entonces vamos otra vez hacia el factor A y vemos que el nivel 1 está siendo comparado con el nivel 1 y 2 de B. El nivel 2 de A está siendo comparado con el nivel 1 y 2 de B. Pero el nivel 3 está siendo comparado únicamente con el nivel 1 de B. Por tanto, queda pendiente comparar el nivel 3 de A con el nivel 2 de B. Por lo tanto, A no es ortogonal. Vamos con B y vemos que el nivel 1 de B está siendo comparado con los niveles 1, 2 y 3 de A, mientras que el nivel 2 está siendo comparado únicamente con el nivel 1 y 2 de A. Por tanto, B tampoco es ortogonal. Entonces, cuando tenemos nosotros columnas no ortogonales, decimos que la matriz
es no ortogonal. Cuando tenemos columnas ortogonales decimos que la matriz es ortogonal. ¿En qué radica la importancia de que una matriz sea ortogonal? Bueno, en que la ortogonalidad me permite conocer si los efectos de A y de B se dan sobre las variables de respuesta. Es decir, si el factor A tiene un efecto significativo sobre la variable de respuesta. Si el factor B tiene un efecto significativo sobre la variable de respuesta. Si yo trabajo con una matriz semi-ortogonal, no voy a conocer a ciencia cierta si estos factores son los que tienen una influencia sobre la variable de respuesta o si es otro factor, y voy a tener un nivel de confusión. Grados de libertad. Los grados de libertad, ¿cómo los calculo? Bueno, cuando los factores son factores continuos, los grados de libertad se calculan a partir del número de factores más dejo un grado de libertad para conocer el error, más dejo un grado de libertad para conocer la intersección. Yo voy a obtener a través de una matriz ortogonal un modelo del tipo Y es igual a beta 0, donde beta 0 es la intersección, más beta 1 x1, más beta 2 x2, hasta beta i xi, teniendo un error con una distribución normal y una varianza conocida. Cuando yo trabajo con un diseño factorial completo de forma clásica, a diferencia del modelo anterior, yo voy a poder conocer lo que serían las interacciones. Por eso lo estoy aquí ejemplificando, beta 2, x y xj, es decir, cómo interactúa el factor i con el factor j. Bien, resumiendo un poquito esta parte que estamos viendo, quiero platicarles qué se hace, vamos a decir, a nivel escritorio con software y qué se hace a nivel experimental. Y bueno, para eso he decidido dividir la presentacióncita en esta diapositiva en dos partes. La primera, ¿qué hago con trabajo de escritorio? La segunda, ¿qué hago con el trabajo en piso? La primera parte, bueno, fraccionar o generar un diseño ortogonal, lo puedo generar en software, lo puedo tomar de la bibliografía y tomar un diseño ortogonal de Taguchi, por ejemplo. Luego entonces, generar estructura de alias. La estructura de alias nos da el nivel de confusión que tiene una fracción. Dicho de otra forma, son como unos superlentes que me ayudan a determinar que la fracción tiene la capacidad, ¿sí?, para ayudarme a conocer mis efectos principales. Interacciones dobles, triples y de un orden superior. Importante, aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a aclarar que una matriz ortogonal, por definición, nos permite conocer los efectos principales. No nos va a permitir conocer interacciones dobles, triples y de mayor grado de todos los efectos. Tal vez de algunos, en el caso de las fracciones ortogonales de Taguchi, pero no de todos. El que nos va a ayudar a conocer todas va a ser el diseño factorial completo. Un ortogonal nos va a garantizar entonces que voy a conocer los efectos principales y algunas interacciones. Una fracción ortogonal. Bueno, ya que tengo yo conocido la estructura de alias, viene la parte de experimentar, es decir, ya conozco las fracciones, las combinaciones de los niveles a los cuales debo de hacerlo. Voy a ir a experimentar a campo y voy a mover la temperatura, voy a mover la presión o las variables que puedan ser manipulables en mi proceso. Después de que termine de hacer mi experimentación, yo voy a poder conocer los valores de mis variables de respuesta y entonces los voy a poder llevar a analizar en un estudio estadístico, ¿sí? Voy a conocer el ANOVA y voy a sacar
las gráficas para conocer cómo es el comportamiento de cada uno de los factores y su influencia en la variable de respuesta, etc. Concluido lo anterior, si yo requiero conocer más allá que efectos principales, porque tal vez ya me di cuenta que dos efectos principales tienen influencia sobre la variable de respuesta, y ahora quiero saber cómo la influencian a manera de interacción, bueno, pues voy a aumentar. Estos diseños pueden ser aumentados, es decir, ahora yo a la fracción inicial que había tomado le puedo agregar otra fracción, ¿sí? Y conocer más allá de únicamente los efectos principales, es decir, ahora conocer interacciones dobles, triples y de un mayor orden. Ya que aumento, regreso nuevamente, conozco la estructura de alias, recojo los datos experimentales del nuevo diseño o de la nueva matriz que he agregado a esa fracción, regreso a un estudio estadístico y ahora digo, sí, ya conocí cómo estaban y cómo era la influencia de mis variables sobre la variable de respuesta, y ahora me voy a campo a implementarlo. Entonces, regresando y a manera de resumir esta pequeña lámina, hablamos de que es posible fraccionar, generar las estructuras de alias, analizar de manera estadística el diseño y aumentar a nivel escritorio. Y la parte experimental debe darse a nivel piso, así como la parte de implementación. Visto lo anterior, vamos a entrar a la metodología Taguchi. Taguchi establece que la calidad de un producto debe ser medida en términos de abatir al mínimo las pérdidas que ese producto le trae a la sociedad, desde que inicia su fabricación hasta que concluye su ciclo de vida. Estas pérdidas sociales se traducen en pérdidas de la empresa en el mediano y largo plazo. Asimismo, se plantea el enfoque al cliente, es decir, a la sociedad, en vez del enfoque al fabricante. Taguchi retoma el concepto de control de calidad fuera de línea planteando que la inspección y el control del proceso no son suficientes para alcanzar una calidad competitiva, y que los niveles elevados de calidad solo pueden lograrse en términos económicos en las fases de diseño del producto y del proceso. Un concepto importante dentro de la metodología Taguchi es diseño robusto. El objetivo del diseño robusto o de parámetros robustos es lograr productos y procesos robustos frente a las causas de variabilidad o ruido que hacen que las características funcionales de los productos se desvíen de sus valores óptimos, provocando costos de calidad. El concepto parámetro se refiere a los parámetros del sistema, es decir, son los factores o variables del proceso. Son esos factores o variables del proceso que son controlables, muchachos. Decimos que un producto o proceso es robusto cuando su funcionamiento es consistente al exponerse a las condiciones cambiantes del medio. Posteriormente les voy a dar algunos ejemplos. La metodología Taguchi establece 3 metas. Dice, la primera de ellas es el lograr diseños robustos ante el medio ambiente para productos y procesos, es decir, que sean insensibles, que no influencie el hecho de la temperatura del ambiente, de la humedad del ambiente, ¿sí?, entre otras variables. El segundo objetivo es el diseño y desarrollo de productos de modo que sean robustos a la variación de componentes, es decir, que no influencien los componentes dentro del desempeño de ese producto. Y por último, la minimización de las variaciones con respecto al valor objetivo. Es decir, que se tenga una variación en la variable de respuesta, pero esta sea mínima. ¿Sí? Hay un concepto importante dentro de lo que es Taguchi, y es la función de pérdida. La función de pérdida cuantifica la pérdida social que un producto causa cuando sus características de calidad se desvían de su valor ideal. Un diseño robusto es un experimento en el cual existen factores de ruido no controlables, considerados de manera explícita o implícita,
cuyo efecto se pretende minimizar de forma indirecta, o sea, sin controlarlo directamente, a fin de encontrar la combinación de niveles de factores del proceso que sí pueden controlarlo, en donde el efecto de dichos factores de ruido es mínimo. Dicho de otra manera, en un experimento robusto se trata de lograr que el producto o el proceso tenga el desempeño deseado sin que le afecten las fuentes de variación no controlables. El objetivo fundamental de un diseño robusto es determinar la combinación de niveles de los factores controlables, es decir, a qué valores debo de tener la temperatura, a qué valores debo de tener la presión, si me voy al ejemplo de la reacción, a qué valores debo de tener mi tiempo de manera que no afecten a las variables de respuesta. ¿Sí? Entonces lo voy a leer nuevamente. El objetivo fundamental de un diseño robusto es determinar la combinación de niveles de los factores controlables, en donde los factores de ruido no afecten al proceso, aunque estos últimos no se controlen. El significado de la palabra robusto es en el sentido de hacer el proceso o producto insensible o resistente a factores de ruido que no está en nuestras manos controlar. A continuación ilustraré, ¿sí?, el concepto de robustez con algunos ejemplos sobre el diseño de artículos de uso común. Y para eso les traje el siguiente ejemplo. Impresora. ¿Qué variables tengo de entrada? Bueno, pues tengo las variables de entrada que puede ser el grosor del papel y la humedad que tiene el medio ambiente, ¿sí? Mi objetivo es lograr una impresión correcta. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los fabricantes de la impresora? Bueno, pues a través de variables, ¿sí?, que son posibles controlar a través de su panel o de sus botones, nosotros podemos reducir que el efecto de la humedad y el grosor del papel no afecte la calidad de impresión. Ellos lo estudiaron, se dieron cuenta qué variables son las que deben de estar ajustadas para lograr esa calidad de impresión. ¿Qué pasa si yo pongo un ejemplo del tostador de pan? Tenemos variables como la humedad del medio ambiente, la temperatura del medio ambiente, el tipo de pan, que puede ser soya, avena, harina, cualquier otro tipo de harina integral, ¿sí? Ellos consideraron esas variables dentro de lo que corresponde al diseño del tostador de pan. ¿Para qué? ¿Qué hubiese pasado si ese tostador de pan no fuera robusto? Bueno, pues seguramente el pan iba a salir en diferentes grados de tostado, por así decirlo. Mientras que, por el otro lado, como sí consideraron que podía ser un diseño robusto, bueno, el pan, a pesar de que estas variables, sí, no sean controladas por el dispositivo llamado tostador de pan, nos permite tener un tostado perfecto, por así decirlo, o deseado, quiero cambiar la palabra, al hacer uso de él. ¿Y a través de qué nos lo permite? Bueno, pues el ajuste de sus niveles. Por aquí trae la parte donde dice, bueno, si es de soya, ponle aquí a la palanquita, muévele y ponle ahí donde dice pan de soya. Hay de trigo. Yo le puedo monitorear esas, perdón, no monitorear, yo le puedo manipular, es la palabra, manipular esas variables, y entonces voy a seleccionar, ¿sí? Al yo ajustar las variables del tostador, voy a seleccionar aquella que le dé una robustez que al mismo tiempo se va a reflejar en la calidad del tostado que yo deseo de mi pan. Ok, el siguiente ejemplo. Hemos escuchado mucho en la televisión, de repente a lo mejor incluso en el radio, que ya no se utiliza tanto como antes. El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano, ¿sí? ¿Qué hicieron los investigadores para lograr hacer una cobertura robusta? Es decir, una cobertura en la cual, en un dulce, no tuviese influencia la temperatura del medio ambiente, ¿sí? Aquí les muestro una gráfica en donde, a través de trabajar con la plasticidad de ese caramelo,
Ok, les comentaba el ejemplo de los dulces. Hablábamos del chocolate que se derrite en tu boca, no en tu mano. Y que bueno, un equipo de investigadores trabajaron con la plasticidad de este caramelo, de tal manera que la temperatura ambiente no repercutiera sobre la variable de respuesta, que es la plasticidad, ¿sí?, del caramelo, y este se derritiera. Y aquí vemos una gráfica. Antes de la mejora, más sensible a la temperatura. Aquí podemos ver cómo inmediatamente la plasticidad aumenta conforme va aumentando la temperatura. Después de la mejora podemos ver cómo la plasticidad aumenta, digamos, de forma menos drástica conforme se incrementa la temperatura, ¿sí? Este es un caso de aplicación de un diseño robusto, un diseño de parámetros robustos. Muchos productos están diseñados para trabajar en diferentes niveles de desempeño y de acuerdo a los deseos del usuario o del consumidor. En otras palabras, el usuario puede elegir la señal, es decir, el valor promedio de la respuesta que desea en un momento dado del producto. Se llama factor señal ruido al dispositivo que permite cambiar el nivel de operación de acuerdo a los deseos del usuario. Por ejemplo, en un tostador de pan, el factor señal es el mecanismo que permite seleccionar el grado de tostado deseado, ¿sí? En el caso de la copiadora, un factor señal es el mecanismo para elegir la oscuridad deseada de la impresión. Otro ejemplo es en el caso de un limpiaparabrisas de automóvil. El factor señal son las diferentes velocidades que el conductor puede elegir de acuerdo al clima, ¿sí?, que se esté presentando en ese momento. Aquí el ejemplo del tostador. Muchos productos están diseñados para trabajar en diferentes niveles de desempeño, ¿sí? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, tenemos controles de recalentamiento, de descongelación, de bagel, ranuras del tostador de 1.5 pulgadas de ancho. Este es un tostador que agarré por ahí de internet y dije, bueno, voy a traérmelo para revisar qué características tiene en cuestión de sus características robustas. Igual la impresora, igual el parabrisas, el limpiaparabrisas. Tipos de estudios de robustez. Los estudios de robustez se clasifican utilizando como criterios el tipo de variable de respuesta y la existencia de ausencia de factores de señal. Una variable de respuesta puede ser de tres tipos: entre más pequeña mejor, entre más grande mejor y nominales mejor. Bien. Arreglos ortogonales de Taguchi. Tenemos el L4, ¿sí?, que es una fracción de un diseño 2 a la 3 menos 1, es decir, tengo tres factores, este 3 significa tres factores, con dos niveles cada uno. Número de columnas, recordemos que son los factores, factor 1, factor 2, factor 3. Menos 1, ¿por qué? Porque está fraccionado, es decir, es la mitad del diseño completo, que sería un 2 a la 3, sería de 8 corridas, únicamente tenemos 4, y a este arreglo ortogonal Taguchi le llamó L4. ¿Qué me permite conocer? Me permite conocer dos factores. Dice, si quieres conocer dos factores, selecciona la columna 1 y 2, esta y esta. Si quieres conocer tres factores, selecciona las tres columnas, 1, 2, 3, ¿sí? Otro de los diseños ortogonales de Taguchi es el L9, que es a partir de un 3 a la 4 menos 2, que quiere decir que tengo cuatro factores a tres niveles cada uno. Aquí vemos 1, 2, 3. Aquí tenemos tres niveles, en cada columna, tres niveles y tres niveles, cuatro factores, 1, 2, 3, 4. Entonces, este es a la menos 2, es decir, es un cuarto del diseño. Si fuera el diseño completo sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Bien. Por 3 estaríamos hablando de 71 corridas. A ver. Perdón, 81 corridas. Y nada más estamos trabajando con 9.
Entonces, otra vez, este diseño está fraccionado y es el arreglo L9 de Taguchi. ¿Qué me permite conocer? Dice, si quieres conocer dos factores, toma la columna 1 y 2. Si quieres conocer tres factores, toma la columna 1, 2 y 3. Y si quieres conocer 4, toma las 4 columnas. Entonces, miren, es un diseño que si lo hiciéramos completo estaríamos hablando de 81 corridas que tenemos que ejecutar. Mientras que si tomamos el L9 nada más, tenemos 9 corridas. Si en esto habláramos de un porcentaje, hablaríamos de que 9 entre 82, ¿cuánto nos da eso? 9 entre 81, perdón, nos da que estamos haciendo únicamente el 11% del diseño completo para conocer los efectos principales. Por otro lado, tenemos el L8 que nos permite, dice, es una fracción 2 a la 7 menos 4. Y nuevamente nos dice, si quieres conocer dos factores, selecciona la columna 1 y 2. Si quieres conocer 3, selecciona la 1, la 2 y la 4. Y así nos va diciendo cada uno de ellos, ¿sí? Nos va dando qué combinaciones de columnas tenemos que seleccionar. Aquí, muchachos, viene la importancia del artículo que les compartí. Aquí me voy a quedar. Donde fraccionamos los diseños de Taguchi. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones esos diseños son grandes para conocer nada más los efectos principales. Entonces, bien, el artículo donde nosotros fraccionamos a estos arreglos ortogonales nos permiten conocer los efectos principales sin necesidad en ocasiones de tomar una fracción mayor. Bien, con esto vamos a cerrar la parte introductoria. Posteriormente estaré subiéndoles el resto del material para revisar a detalle la metodología Taguchi. Gracias.